Buenas tardes. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Les damos la bienvenida al 17º diálogo virtual de PACMIC 36 años, Veredas Recorridas, Historias que Contar, titulado Festividades de Día de Muertos en el norte del país. En esta ocasión contamos con la participación de Rufino López Torres, promotor cultural de Sinaloa, y María Trinidad Ruiz, jefa de la Unidad Regional Sonora. Para moderar la charla nos acompaña María Inés Amezquita, directora de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura, a quien le cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenos días todavía por aquí. Hoy tenemos un conversatorio muy especial. Hablaremos sobre la tradición del Día de Muertos en el norte del país. Contamos con la presencia de dos expertos en el tema, con un trabajo amplio cerca del pueblo Yoreme y del Yaqui, respectivamente. Para empezar, me complace darle la palabra a la maestra María Trinidad Ruiz, que nos hablará desde Sonora, con la ponencia El retorno de las ánimas entre los yaquis. Adelante, maestra. Buen día. Buen día, muchas gracias, maestra María Inés. Eh, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes. Estamos transmitiendo como lo estamos viendo, en forma virtual, y yo me encuentro aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Les voy a decir primero que nada que tengo desde 1984 trabajando con los yaquis, y me ha tocado conocer pues la manifestación cultural que es un ritual que ellos celebran en, en 2 meses. Eh, Antes de empezar a hablar de los yaquis, quisiera decirles que aquí en Sonora contamos con 8 grupos, 8 pueblos originarios, de los cuales todos algo tiene que ver con la celebración del Día de Muertos. El único caso de los 8 pueblos que existen, solamente en el caso de los Comcac, o mejor conocidos como Seris, ellos no hablan de sus muertos ni hacen ninguna ceremonia alusiva a eso, a ese tema, pero sin embargo todos los demás grupos como Guarijíos, Seris, Mayos, Pápagos, Quicapús, Pucapás, Pimas, inclusive también los grupos migrantes que se encuentran asentados aquí en nuestro estado, también tienen algún tipo de celebración. Para iniciar y con el tema de los yaquis, ellos realizan una víspera. Esta víspera se realiza el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque ahí van las autoridades tradicionales. En el caso de la tribu Yaqui, hay autoridades tradicionales que son nombradas por la propia comunidad. Estamos hablando de los gobernadores, que es un gobernador principal, luego siguen 4 más que tienen diferentes funciones, pero hay un pueblo mayor que es el que representa la voz del pueblo. También hay un capitán que él desciende o representa a la milicia yaqui, a los que lucharon es algún representante o descendiente de alguien que luchó por el territorio yaqui. Está el capitán, que se encarga también de lo que vienen siendo el vigilar que el territorio de la tribu yaqui esté, que no haya invasiones, que no se haga mal uso del espacio. Y está un secretario que es como el escribano, que es el que sabe escribir bien en computadora, redactar y todo para hacer los oficios. Pero aparte de esas autoridades que se juntan en la víspera del 30 de septiembre, también están las personas de los cargos de la iglesia. La iglesia en la tribu yaqui juega un papel fundamental en el desarrollo de la cultura. Hay autoridades que quedaron
autoridades religiosas que se quedaron desde la época de la expulsión de los jesuitas, como los maestros de iglesia, los temastimoles, en el caso de los hombres, hay mujeres que ocupan el cargo de cantoras, quillosta y tenanchis. eh, Todos esos cargos, no solamente hay una persona o dos, por ejemplo, hay 10 o 20 maestros de iglesia. ¿Por qué? Porque a ellos los prometen para que ocupen ese cargo por el caso de alguna enfermedad, y luego los presentan en la iglesia, que quiere decir los persignan, y es la presentación social para decirles sus responsabilidades y del cargo que van a ocupar de por vida. Entonces, cuando hablamos de autoridades tradicionales, estamos hablando que en la víspera se juntan las autoridades tradicionales de la guardia o comunila, que es el recinto donde se resuelven los problemas de la comunidad, y de ahí ellos van a la iglesia y están las autoridades de la iglesia, donde están estos cargos que les menciono. Ahí se juntan y hacen un recorrido en la noche en lo que vienen siendo alrededor de la iglesia. Las iglesias, por lo regular en la tribu yaqui, tienen una característica especial, que son el panteón frente a lo que es la iglesia. Según algunas investigaciones que yo he realizado, hay antecedentes de que antes los yaquis, al igual que otros grupos de Sonora, quemaban a sus difuntos. Les enseñaron los jesuitas a que en lugar de que los quemaran, los sepultaran frente a la iglesia. Entonces eso y les enseñaron a que en lugar de que los quemaran, los sepultaran, y donde ponían lo que era el difunto, le pusieran lo que el difunto comía, o sea, la ofrenda de alimentos para las ánimas. Eso sucede el día último de septiembre, porque todas las familias, se acostumbra que las familias de la tribu yaqui, las cabezas de familia, solamente hombres o mujeres que estén casados por la iglesia, y tradicionalmente ese día en la víspera llevan un libro, se llama el libro de ánimas. Ese libro de ánimas, por lo regular, puede ser de cualquier color, pero por lo regular es de color negro. Ese libro está dividido en 3 secciones, que es hombres, mujeres y niños. Es muy importante que la gente lleve ese libro, porque si no, va a poner una mesa el 1 de octubre para los angelitos y párvulos. Entonces lo llevan, porque en la procesión que se hace los lunes de todo el mes de octubre, pueden tener la oportunidad de que toque y les toque que tomen ese libro y lean las ánimas de su familia. Aquí hay algo muy importante que hay que rescatar. Este 1 de octubre, ya después de que todas las familias colocaron ese libro ahí en la iglesia y que empiezan los lunes la procesión, el 1 de octubre, casi en muchas familias, muchas ya lo están dejando de hacer por el costo económico de todo lo que cuestan los alimentos. Todavía muchas familias lo hacen, pero ya no todas. Colocan una mesa. Ahí no es una mesa el tradicional tapanco, que es de horcones de mezquite con batamote arriba, sino que ponen una mesa y ahí ponen los alimentos de todas aquellas personas que no estaban casadas por la iglesia, que eran adultos que eran adultos y que vivían en unión libre, o que eran jóvenes, o que eran niños. Por eso dice angelitos y párvulos, les dicen párvulos a todos aquellos adultos que no estaban casados por la iglesia. Esto también tiene que ver con toda la vida cotidiana, inclusive cuando alguien fallece. Si alguien se muere, y está casado por la iglesia, lo ponen, hacen una ramada y ponen una cruz como unos 30 metros. El difunto lo ponen cerca de la cruz, entre la cruz y la ramada, allá lejos. Como está casado por la iglesia y tradicionalmente,
está protegido. Puede llover, puede haber viento, lo que pase, no pasa nada, el difunto ahí se va a quedar. Sin embargo, cuando el difunto no está casado por la iglesia, lo velan abajo de la ramada y tradicionalmente, ¿no? O sea, cuando no está casado tradicionalmente y por la iglesia, lo velan en esa protección de la ramada. Esto es cuando alguien fallece. Durante ese 1 de octubre, que, que se encuentra en las comunidades yaquis, todavía existe un cráneo de un jesuita, según las investigaciones realizadas. Ese cráneo le dicen Cova Conti, que quiere decir que es el Conti, que es el cráneo que guía. El Conti quiere decir camino, es el cráneo que guía las ánimas. Y en la noche de la víspera sacan ese cráneo y después todos los lunes de octubre sacan ese cráneo y recorren las 5 cruces que hay alrededor de la iglesia. Esto sucede durante lo que viene siendo el 1 de octubre y las familias ofrecen pues a todos aquellos niños y jóvenes y personas que no estuvieron casados por la iglesia, pero pero cuando las familias no tienen tanto dinero para ofrendar los alimentos a sus difuntos, lo que sucede es que se esperan hasta el día 1 de noviembre, que precisamente en la imagen podemos observar, ahí está un tapanco, está elaborado con horcones de mezquite. Se acostumbra a que el tapanco tiene que estar nuevo, no puede, lo pueden dejar ahí, pero antes de iniciar el siguiente ciclo de celebración de las ánimas, lo que sucede es que lo tumban y vuelven a hacer uno nuevo porque el aroma del mezquite y también del batamote, que es que le limpian, le quitan la cáscara y con las mismas cáscaras amarran la tarima que va en la parte de arriba y junto con los horcones. Algo muy relevante que sucede en la comunidad yaqui es que no debe de llevar alambres. Inclusive le pueden poner istle, le pueden poner, esa foto me la dejan tantito ahí, le pueden poner istle, le pueden poner la misma cáscara, ni la cruz que está y que identifica a las familias yaquis, porque en cada una de las cruces en cada una de las casas yaquis siempre va a haber una cruz. Se le llama cruz testigo, y entre la cruz y la casa se pone el tapanco, pero solamente lo puede poner una familia, de esa familia, el mayor, siempre y cuando esté casado por la iglesia, sino el que sigue si es que está casado por la iglesia y tradicionalmente. Dentro de los alimentos que se colocan en la parte superior para que los difuntos vengan a degustar esos alimentos, siempre va implícito lo que viene siendo el pinole. ¿Por qué? Porque platican las personas de la comunidad yaqui que ese es el alimento de ellos para volver a regresar el siguiente año. Los alimentos que se van colocando empiezan para el día 1 de noviembre, cuando se coloca a todos o solamente a los que están casados por la iglesia, si es que pusieron 2 tapancos, empiezan como si fuera desayuno, el agua, el café, el pan, les dan atoles, por ejemplo, el atole de bledo, que es la semilla de quelite, agua, le ponen bistec, carne con chile, le ponen tortillas de elote tierno, les ponen tortillas de maíz, les ponen también tortillas de harina, de manteca, de agua, las que son grandes. Utilizan plantas como el chichiquelite,
que es una planta silvestre, verde, que le pueden echar este hueso o simplemente la guisan o hacen agua con ella, hacen atoles distintos de plantas también naturales y les ponen todos los alimentos que les gustaban a las personas a los que les están ofreciendo lo que viene siendo el alimento. Podemos ver otras imágenes. En el libro de Ánimas, cuando se empieza a generar lo que viene siendo ya el rezo, participan los maestros, las cantoras y hacen una división. Primero nombran los nombres de los hombres, pero es algo muy interesante porque ahí no se nombran los apellidos de la persona que está en ese libro de ánimas, se nombran lo que viene siendo, si era, por ejemplo, Juan y era capitán, le ponen Juan capitán, Mateo, gobernador, o sea, Cobanao le ponen, y así se van con las mujeres, le ponen cantora, o le ponen quillose, o le ponen pueblo, que quiere decir que no tenía ningún cargo. En la tribu yaqui es relevante el hecho de poner el cargo social que desempeñaban dentro de la comunidad. Entonces, rezando primero. Mencionan todos los nombres, puede haber 30, 40, porque hay libros que tienen más de 100 años a pesar de que la persona que fallece lo entierran con un libro, ya sea con el libro viejo o le hacen con el libro y hacen otro para poder dejárselo a la familia, porque los que fallecen tienen que llevar el nombre de los que se fueron para poderlos identificar allá donde vayan. Esa es la forma de pensar, ¿verdad? Hay también la creencia de que los alimentos que se compran exclusivamente para ponerse ahí en el tapanco, por lo regular, no se deben de probar cuando se preparan, porque ahí es cuando dicen que se les pueden caer los dientes. Después de que se colocó el alimento en la parte superior del tapanco, lo que sucede es que es de ahí en adelante lo que quedó se puede comer, antes no. No vas a saber si quedó bueno de sabor, con azúcar, con sal, nada. Tú no lo puedes probar hasta después. Eh, Esos alimentos les rezan a los hombres, a las mujeres, a los angelitos. Todo ese alimento se le ofrece a los maestros de iglesia y a las cantoras para que ellos se lo lleven como pago por el rezo que vinieron a hacer en recibir a las ánimas, porque entre los hombres, las mujeres y los niños se tiran 3 cohetes como para avisar. Eso no solamente en ese momento, sino cuando las familias de la tribu yaqui inician con el colocar el primer alimento, tiran un cohete para decir que ya están instalándolo, que es como a las 4 de la mañana. Cuando terminan, vuelven a tirar otro cohete para avisar que ya están. Entonces, por medio de esas señales, las personas de la comunidad saben, ya empezaron con uno, con otro, y saben cuántos va a haber. Y como yo les mencionaba, como hay varios maestros de iglesia, le llaman maestro mayor al que está casado por la iglesia y tradicionalmente, pero todos tienen la posibilidad de ir de dividirse a las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Torin, que todas las comunidades, es uno de los pueblos que tiene más comunidades. Por ejemplo, está la comunidad de Estación Lencho, Casa Azul, está Compuertas, Coracepe, Castillo, Chumapaco, hay otras comunidades. Entonces, esas comunidades todas van a poner una ofrenda y los maestros de iglesia serían los que irían a rezar. Entonces, se dividen las comunidades para poder ir a rezar y repartirse esos alimentos. Se acostumbra que
ese año invitan al siguiente año a que vuelvan a rezar. Sí. Disculpe, ¿me puedo dar cuenta que la tradición está fielmente conectada con la fe católica? ¿Hay algún registro de los rituales antes de la llegada de los jesuitas? En el libro de Pérez de Rivas es donde se menciona precisamente ese acontecimiento de que se quemaban los cuerpos y que fue cuando les empezaron a enseñar que los tenían que sepultar. De hecho, es un acontecimiento muy importante el hecho de que está la iglesia, está el panteón, y por lo regular siempre al frente de la iglesia lo que está cargado para el lado del corazón como que tiene mayor relevancia para las personas que ocuparon algún cargo importante dentro de la comunidad por estar al lado del corazón. Es un gobierno teocrático 100% porque todos los cargos tienen que pasar por la iglesia, todos los cargos tradicionales, ellos le llaman la costumbre yaura, todos son persinados y presentados en la iglesia. Por ejemplo, les pongo los matachines, que aquí, por ejemplo, solamente la danza la realizan los hombres, pero para poder ser parte integrante de los matachines, pues hay un proceso de aprendizaje y se identifican por el vestuario y todo, pero para poder ser parte de ellos se tiene que persignar, o sea, presentar socialmente ante las autoridades tradicionales, las religiosas y los mismos matachines para que sepan quién es y que van a ocupar un cargo. Para esta forma de persignarse, se saludan 3 veces como si fuera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se dan 3 vueltas y en cada vuelta van saludando 1, 2, 3, como de forma de cruz saludan las 3 veces que pasan. Bien, me llama la atención, al igual que con los lloremes, los hombres tienen digamos, una valía más destacada dentro de la comunidad. Sin embargo, últimamente las mujeres han tenido una presencia muy fuerte, tanto en los rituales y fiestas que se llevan a cabo en el año, como en los trabajos, ya no nada más domésticos, sino en los trabajos todos. Y también hay una destacada presencia en la opinión, tanto de los cambios en la comunidad como en la comunicación con con los gobiernos estatales y esto, ¿no? Ha sido importante el crecimiento de la palabra femenina dentro de las comunidades indígenas. Aquí no es así en ese sentido de que ahora tenga la palabra, sino que siempre ellas juegan un papel fundamental al momento de nombrar a las autoridades. Ellas tienen un cargo importante. Las cantoras, que son las que realizan los cantos en latín a la hora de hacer una misa de difunto o la misa de los domingos en las iglesias de la tribu yaqui, ellas son una autoridad principal. O sea, hay muchas cantoras y cada vez, por ejemplo, durante la cuaresma, por ejemplo, ellas tienen que acudir a todas las fiestas de la pasión. Sería como la representación de la persecución de Jesús. Ellas acuden con las familias que prometen hacer una fiesta de la pasión por algún favor recibido de algún milagro. Entonces, las cantoras tienen que ir. Si hay 10 fiestas alrededor de su comunidad, ellas van a todas y ellas son una autoridad, al igual que el gobernador o que el maestro de iglesia. Ellas siempre han jugado ese papel. Tienen mucho cuidado en participar cuando no es un papel de mujeres. Por ejemplo, hablar de cuaresma entre los yaquis no le corresponde a una mujer, le corresponde a un hombre, porque quienes
ostentan los cargos de fariseos o de caballeros son de hombres. Entonces, por lo regular siempre buscan que sea un abogado tradicional, alguien que desarrolle, que sepa el protocolo tradicional para poder hablar de esos cargos, pero ellas son parte del poder de decisión. Ahí, en una ocasión, en el 2001 vino, en el 2001 vino la señora Rigoberta Menchú y estuvo en una guardia tradicional. Ese fue su compromiso. Ella venía al TEC de Monterrey y dijo, voy con la condición de que me lleven a una comunidad yaqui. Como culturas populares nos tocó llevarla a organizar todo en la comunidad de Loma de Guamúchil, que es donde están las autoridades tradicionales del pueblo de Cocorit, y ahí llevaba una fotógrafa personal. La fotógrafa se levantó y cruzó una banca, que ahí es un recinto tradicional, y decían las autoridades, la sentaron inmediatamente y no la dejaron que cruzara la banca como lo estaba haciendo. Y por la noche, ya que se hizo una ceremonia, una cena, ya acá social, dijeron, la gente que iba con la señora Rigoberta decía, qué machistas son los yaquis. No, no, no es que sean machistas, los cargos los impone la mujer, el cargo de un hombre para que sea fariseo, para que sea maestro de iglesia o temastimol, lo impone la mamá y lo impone el papá juntos. Entonces no es que sea así como un machismo, sino que juega un papel fundamental dentro del desarrollo social y cultural de esa comunidad. Se me había pasado a comentar algo, yo sé que todos tenemos un tiempo, en noviembre, antes de que se vayan a recoger los alimentos y que se den los rezos en las casas, primero se hace una celebración en lo que viene siendo la guardia tradicional, que es el recinto que les he estado mencionando, y ahí las esposas de las autoridades hacen una ceremonia con alimentos igual, para todas aquellas personas que fueron autoridad y que ya no tienen familiares. Y de ahí ya se van con las que son las cantoras, porque como van a andar todo el día, para que ellas ya se desocupen y ya después proceden a las casas de las demás personas del pueblo. Hay algo también muy relevante, los alimentos pueden estar, los están colocando desde las 4 o 5 de la mañana y pueden pasar hasta las 3 de la mañana de otro día a recogerlos. Y los alimentos jamás, aunque hayan pasado 12 horas en el sol, no se echan a perder tampoco. En estos procesos de recoger, de rezar, de hacer la ceremonia del recibimiento de las ánimas, siempre son acompañados por niños. Estos niños son familiares de las cantoras, de los maestros o los mismos niños del pueblo, porque de esas ofrendas que les brindan, ellos les regalan dulces, fruta, y es una fiesta en cada comunidad, ¿sí? En términos muy generales, eso es. Qué bonito conocer un poco más del pueblo yaqui y su inmensidad en todos los sentidos. Agradezco mucho su participación, maestra. Al final tendremos algunos minutos más para dar un pequeño resumen. Por lo pronto, me gustaría presentar, sin más, al maestro Rufino López Torres, que nos hablará también un poco sobre el tradicional Día de Muertos en el norte de Sinaloa y los grupos yoremes. Adelante, maestro. Muchas gracias. Dios en Chaniabo, que chamaleya, en Itapo, Inapotuisi, Aliaca, en Chimtebotua, Inapotegua, Rufino López Torres, el fuerte Nejome, en Itapo, Inapotuisi, Aliaca, en Chimtebotua. El día de hoy los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Rufino López Torres, soy maestro. He sido maestro en comunidades rurales por más de 15 años.
y actualmente trabajando con comunidades indígenas en el tema de la revitalización del idioma Yolem Noki. Y el día de hoy pues agradezco mucho a Instituto Sinaloense de Cultura por la invitación, a la Secretaría de Cultura, a la maestra Georgina, a la maestra Fabiola, Marinés, y también agradezco también a la maestra Trinidad Ruiz por compartirnos esta bonita experiencia del estado de Sonora. Y bueno, quiero comenzar diciéndoles de que aquí en Sinaloa, el grupo originario, Yoreme Mayo, es un grupo que se encuentra distribuido en lo que son los municipios del norte, principalmente del estado, Ahome, El Fuerte, Choice, Sinaloa de Leyva, Juan José Ríos, Guasave, Angostura. Aquí tenemos 29 centros ceremoniales del grupo Yoreme, dentro del cual pues la celebración del Día de Muertos, también conocida como Animantawari, es algo muy importante dentro de su calendario de festividades. Aquí en el mundo Yoreme, en la cosmovisión Yoreme, lo que es la vida, la muerte y la naturaleza son elementos que están muy relacionados. Y de acuerdo también con el antropólogo Jesús Ángel Ochoa Zazueta, que fue un antropólogo sinaloense, él nos comenta que dentro de esta cosmovisión, lo que son las danzas, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, está todo sumamente interrelacionado. Bueno, esta celebración significa el retorno transitorio de los espíritus a la tierra. Y aquí en el pueblo Yoreme se inicia desde el día 23 de octubre. Y ese día se inicia con la elaboración de los tapancos. Los tapancos vienen simbolizando una especie de recibimiento para los fieles difuntos. En estos altares, en estos tapancos, se presentan lo que son las ofrendas, es decir, los alimentos que en vida eran consumidos por la persona, sus alimentos preferidos, o si por ejemplo si era músico, pues si tocaba la guitarra, o si era pascola o danzante, también se le colocan las indumentarias que él utilizaba en vida. Entonces, ahí en ese tapanco es donde se colocan las ofrendas. Este tapanco tiene 4 horcones, horconcitos pequeños, principalmente de mezquite, y en la parte superior lleva unas varas de carrizos, que es donde se colocan estas ofrendas. Entonces, los 4 horconcitos que se colocan tienen que ver con la tierra, el fuego, el sol y el aire, que son elementos muy importantes en la cosmovisión del pueblo Yorem. Aquí también, cuando ya se colocan los tapancos, se tiran 3 cohetes para anunciar al difunto o mostrarle el camino hacia el tapanco. Ese tapanco se coloca principalmente, como vemos aquí en la imagen, es en el patio de la vivienda o de la casa donde vivía el finado. Entonces, y aquí también vemos el sincretismo cultural, porque también tiene elementos tanto tradicionales como elementos religiosos de la religión católica, porque por ejemplo en la parte de abajo se coloca una cruz que, como bien también lo comentábamos ahorita, pues antes de que llegaran los jesuitas, esto era más tradicional. Por eso es el sincretismo cultural, porque contempla la parte ancestral y la parte de la religión católica, que como vemos la cruz es un símbolo o un elemento de la religión católica. Y algo muy importante que en este tapanco pues participa la familia, también es un elemento de unidad y de colaboración
en la familia. Precisamente en este Día de Muertos que acaba de pasar, me tocó estar en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, y algo que me llamó mucho la atención también fue que además de que los tapancos ofrecidos a las familias de ellos, a hijos, esposos, primos o abuelos, las familias también colocan ofrendas. Por ejemplo, me tocó ver la ofrenda de Felipe Bachomo, que fue un general que participó en la Revolución Mexicana, un general Lloreme. Entonces, es algo también que me ha llamado la atención, de que no nada más la ofrenda es para un familiar, sino que también es para héroes lloremes también que han sido parte importante de la cultura del pueblo lloreme. Aquí también se realizan danzas como la danza del Paspola, eh, y la danza del venado, principalmente también cuando el difunto era parte o partícipe de esas danzas. Maestro, Eh, una pregunta. ¿Hay alguna razón, digamos, evidente por la cual en el sur las ofrendas se hacen, pues hemos visto, ¿no? En el piso se van poniendo las capas respectivamente. ¿Y por qué en el norte se hace un tapanco? ¿Cuál es la explicación? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, maestra Marinés. Eh, yo también ya lo he preguntado con los ancianos, y me dicen que precisamente el tapanco tiene esos horcones que les comentaba ahorita, tienen que tener una altura de por lo menos 1,5 metros de altura. ¿Por qué? Porque la persona que ya falleció ya se encuentra en otro plano espiritual. Entonces, como de acuerdo con la cosmovisión Yoreme, no puede tocar la tierra el difunto que viene en ese momento. Entonces, por eso se le coloca las ofrendas en el tapanco, en la parte superior del tapanco, para que precisamente no toque la parte del suelo, el espíritu ese que viene aquí a la tierra. Entonces, por esa razón se le coloca así la ofrenda, y también se le colocan muchas flores de diferentes colores, y eso también simboliza los diferentes momentos que en vida tuvo el final. Por ejemplo, le ponen colores rojo, azul, café, simbolizando, por ejemplo, la alegría, la tristeza, eh, todos los momentos que vivió el difunto. Entonces, por eso se le coloca en la parte posterior. Y algo también importante es que el tapanco viene significando así como lo que es una enramada. En los centros ceremoniales, en cada centro ceremonial se cuenta con una enramada. Esa enramada tradicional se convierte en un lugar sagrado. Entonces el tapanco también adquiere esa representación de un lugar sagrado, y se coloca pues principalmente en el patio. Aquí en la cultura yoreme no se coloca al interior de la casa, siempre es en el patio o afuera. Además de que también se acude a los panteones a hacer la velación correspondiente. Algo también que me gustaría agregar es en cuanto a la organización. Aquí, por ejemplo, en el tema ahorita que veíamos de la participación de las mujeres, aquí en Sinaloa tenemos centros ceremoniales donde las mujeres ejercen el cargo de cobanaro. No sé, allá en Sonora con la compañera Trini, pero aquí en Sinaloa, de hecho, actualmente tenemos en San Javier, hay una gobernadora tradicional o cobanara. La palabra cobanaro viene de coba, es cabeza, y la autoridad, la cabeza o el líder principal. Entonces, aquí en Sinaloa tenemos, en San Miguel también hay cobanaras, en Bacorehuis también ha habido, en Tehueco también ha habido cobanaras. Entonces, es importante la participación de la mujer, además de que también participa en las fiestas como fiesteras y en todo lo que es la organización comunitaria.
Maestra Trini. Aquí particularmente no hay ese cargo de cobanao, o sea, es lo mismo cobanao y cobanaro, porque cobanar es la R, Sí, nomás la diferencia sí, dialectal que hay con mayos. sí, No, ni tampoco hay mujeres danzantes, eso se ha ok, cuidado mucho. Este, yo he analizado la situación del caso de Mayos, yo pienso muy personal, en mis análisis que he realizado, que pienso que es así como, pues, una forma de nueva de tratar de que no se pierda lo que ya, lo que existía, ¿verdad? El desarrollo de la participación de la mujer, tanto en la autoridad tradicional como en las danzas. Pienso que eso es lo que está sucediendo, porque otro elemento muy importante que también he descubierto es el amplio desarrollo de las artesanías, que también es otra forma de decir aquí estamos, nosotros somos los mayos de Sinaloa y estamos presentes, ¿verdad? Pienso que todavía no se llega a ese proceso en el estado de Sonora, en el grupo Yaquis. ok. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Y es algo, la verdad, de admiración, porque aquí en el norte de Sinaloa vemos, por ejemplo, ahora de hecho, para esta actividad yo estuve visitando algunos centros ceremoniales también y miré, por ejemplo, en algunas comunidades como en San Miguel, la participación de las mujeres en algunas danzas que son consideradas para los hombres, pues de acuerdo con la tradición Varnataka, o sea, de tiempos de antes. Entonces es muy importante también para nosotros la parte de cómo lo celebra Sonora y siempre decimos, aquí yo he escuchado personas que dicen, es que en Sonora llevan muy bien la tradición y todavía no se tergiversa, pues, como aquí también estamos pasando esos procesos, que sabemos que como sociedad, pues van cambiando los roles y se va transformando la sociedad, pero en la medida de lo que podamos apegarnos a la originalidad de las celebraciones tradicionales, pues considero eso muy importante. Pues así les digo, entonces aquí en Sinaloa pues tenemos esa manera de organización, pero lo más importante con todo esto para pasar también a la parte de cómo el PACMIC nos ha servido mucho en este fortalecimiento, lo más importante es la resistencia cultural que a través de estas celebraciones y a través de cómo lo hacemos los yoremes, los yaquis, los mayos, eh, mantenemos una resistencia cultural indígena donde, como dice la maestra, aquí estamos. Y a pesar de que ha habido ese sincretismo cultural y religioso y esa mezcla, esa combinación tanto de culturas ancestrales con prácticas religiosas tradicionales, el pueblo yoreme se mantiene, el pueblo yaqui se mantiene y muchos pueblos de los 68 o más pueblos originarios que tenemos en México, nos mantenemos en esa resistencia, así como a través de las artesanías, a través de la lengua que hablamos, los yoremes que hablan nuestros padres y que por muchos años hemos estado en una lucha por resistir y por ese despojo que se ha pretendido realizar de nuestra lengua, así como hubo de nuestros recursos y de nuestros territorios. Entonces, los pueblos originarios seguimos en pie de lucha y las prácticas culturales, así como la celebración del Día de Muertos, lo hacemos de una manera en el ánimo de mantener esa identidad cultural que tenemos. Yo estoy muy agradecido con el programa de PACMIC porque a través de este programa, por muchos años, yo tengo más de 18 años conociendo este programa aquí en Sinaloa y hemos visto cómo se ha gestionado para grupos de danzantes,
indumentaria para las celebraciones, igual instrumentos musicales, lo que son violines, todo lo que es arpas, todo lo que tiene que ver con la preservación de la cultura y la tradición originaria. Así que pues de mi parte quedo atento a sus observaciones o preguntas y les agradezco mucho la oportunidad de este espacio. Gracias, Marinés. Gracias, maestro Rufino. Como siempre, es un placer escucharlo. Pues es mágica la diversidad cultural y la ritualidad que tenemos en nuestro México, siempre dignamente sostenido por el pueblo, por los pueblos originarios y comunidades indígenas. Estando muy cerca, Sonora y Sinaloa tienen usos y costumbres diferentes y profundamente resguardados por el pueblo yaqui en Sonora y yoreme en Sinaloa, como ya lo hemos escuchado de parte de los maestros Trini y Rufino. Me gustaría, maestra Trini, que nos dé pues su último comentario antes de cerrar. No sé si allá el PACMIC ha tenido la misma resonancia que tiene, como el maestro Rufino lo dice, acá en Sinaloa. Claro que sí, estos 36 años que está cumpliendo el PACMIC, que empezamos desde una convocatoria de una hoja tamaño oficio, así eran las convocatorias originalmente, siempre se apoyan diversos proyectos, en el caso de, por ejemplo, de los músicos que interpretan los sones para los matachines, los instrumentos musicales para los danzantes, desde las arpas, como decía el maestro Rufino, y luego, o sea, los instrumentos, la indumentaria, todo se desgasta. Nosotros podríamos pensar es que no lo cuidan o alguna cosa, pero el desgaste rompe los tenebaris, las piedritas que lleva dentro, la arena que lleva, o la tierra de hormiga, lo que se le eche según sea la tradición. Aquí se echa piedra pequeña del río, con tanto, son un instrumento musical, se rompen, entonces esas cosas se tienen que restituir nuevamente, los violines, las arpas, todo, y todo cuesta ahorita carísimo. Se han apoyado varios proyectos que tienen que ver con esa celebración del cabo de año, que es cuando las personas cumplen un año de fallecido, según sea su cargo, es la fiesta que se hacen, y hay familias que han solicitado, aparte de todo lo demás que comentamos, que ha habido ediciones de libros, como el que acaba de salir recientemente, que es sobre la música popular yaqui. Ha habido mucho que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial, como la danza del coyote, la danza del venado y pascola. Ha habido también para apoyar las fiestas tradicionales, las fiestas como esta, los cabos de año, donde la familia pues tiene que comprar pues mucho alimento para poder agradecer. Cuando alguien se muere en la tribu yaqui, los papás o los familiares del difunto, ellos no hacen nada, ellos pues son los dolientes, ellos están ahí, pero los padrinos del difunto son los que se encargan de atender a todos los que lleguen y a los mismos familiares. Entonces, al año, los familiares tienen que agradecer con canastas de alimento, se le llama bolo, con canastas de alimento por haber, les dan una olla de guacabaqui, otra olla de atole, les dan una canasta con tortillas, servilletas, con listones, y todo eso se compra. Entonces, y a todos los padrinos pueden llevar a todos los invitados que quieran, y todos pueden llevar una ollita, como dicen, ya llegué, o ahí traigo mi ollita, es porque llegan con la olla para llevárselo como parte de lo que les dan a los padrinos. Tú también puedes llevar una ollita para llevar alimento. Entonces,
no es una olla, son tinas de comida que se preparan para dar como agradecimiento por haber acompañado al difunto. Ese tipo de apoyos son los que han salido de PACMIC. Y algo muy interesante que yo les quiero comentar, recientemente, la semana pasada, le comentábamos a nuestro director general que nos comentaba algo de PACMIC y le decíamos que es muy importante precisamente el apoyar fiestas porque son los lugares donde la reproducción del conocimiento se da ahí en la fiesta. Hablábamos del caso de los PIMAS que muchas veces es muy noche cuando ya se realiza alguna celebración tradicional, entonces los niños no ven y no se reproducen, entonces, pero eso nos deja de lección que todas las fiestas son los espacios para reproducir el conocimiento de la fiesta tradicional. Y es malo que yo lo diga, pero la gente si no participa directamente en la fiesta, muchas veces la propia gente de la comunidad desconoce cuál es el proceso que sigue. Entonces, sí apoyar como ha estado haciendo todo lo que tenga que ver con las tradiciones de los pueblos en el PACMIC, pues es estar fortaleciendo ese conocimiento. Algo también relevante que quiero comentar y que se me había pasado es que la creencia en las comunidades yaqui sobre el Día de Muertos sigue manteniéndose. Tenemos un relato de una señora que se llamaba Julia Rodríguez, ella ya falleció. Ella nos platicaba cómo le dijo al esposo que fuera a traer la leña para preparar los alimentos para el tapanco que iba a poner, y el esposo le dijo, a lo mejor son mentiras, y de repente él sale a la calle y lo que ve es pasar todas las ánimas ya con alimentos, menos a su familia. Entonces, de esos relatos hay muchos en las comunidades donde ven a las personas, ven las ánimas de las personas con los alimentos o llorando o tristes porque no les dieron nada. Entonces, hablar de un tapán con la comunidad yaqui no es decir, voy a hablar de que algo es muy bueno, muy bonito, porque cada quien pone según la cantidad de dinero que tenga y les ofrecen lo que pueden. Yo he estado en tapancos en una ofrenda donde ponen hasta un cereal y eso, un maizoro y leche y huevos y tortillas, o sea, no, y en los concursos lo que se ha hecho ya que se ha promovido mucho a través de bastantes años, que ya hay otra visión. No es que tenga que ganar uno porque está más bonito, porque tiene más cosas, o sea, es según la familia y según el poder adquisitivo que tengan, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante mencionar también que no todos son iguales porque depende también de la situación económica de las familias. Claro, siempre, pues se me fue la palabra, perdón, siempre con muchas ganas de dar. También acá en Sinaloa hemos visto, ¿verdad, profe Rufino? Como en las celebraciones, en las fiestas, ahorita que dicen no son ollas, son tinas de comida, y es que así son. Sí. Y ofrecen a quien pase, a quien vaya a la fiesta, y siempre con mucha alegría. Profe Rufino, ¿usted quisiera decirnos algo? Ya estamos en los últimos minutos de transmisión. Sí, agradecerles. Y antes de terminar, me gustaría también comentarles, como dice la maestra, también he conocido muchos testimonios y muchas expresiones de cómo la fuerza de la cultura, de la tradición, en la celebración del Día de Muertos, por ejemplo, en la elaboración del tapanco, cómo la gente vive experiencias muy bonitas. Por ejemplo, me dicen, no, es que nosotros hemos visto, por ejemplo, que ponemos el tapanco y de repente llegan mariposas o de repente llegan aves. Entonces, ellos se conectan, como les decía al principio. ¿Por qué? Porque en el mundo yoreme y en el mundo de los pueblos originarios,
la naturaleza es parte de la cosmovisión, es vida, muerte, naturaleza, todo eso es parte de nuestra identidad. Y pues nada más reiterarles el agradecimiento y termino con esto. El conocimiento de una cultura, de un pueblo originario, puede cambiar nuestra percepción de ver la vida. Si conocemos más a fondo las culturas, los pueblos, los modos de pensar, los modos de vida, esto puede llevarnos a cambios importantes en nuestra vida. Es como la relatividad lingüística, yo lo he mencionado, de que, por ejemplo, el saludo que nosotros damos el pueblo Yoreme, Dios en Chaniabo, que es Maleya, no nada más es decir buenos días o buenas tardes o buenas noches, Dios en Chaniabo, que es Maleya, es decir, Dios te ayude, y que tengas un día feliz, que estés alegre. Entonces, las palabras llevan un sentido mucho más profundo en una lengua originaria que en el castellano. Entonces, esa es parte de la riqueza de la cultura, así como las prácticas y las celebraciones tienen un sentido espiritual muy profundo que en la medida que lo vamos viviendo, pues vemos también transformación en nuestra vida. Muchas gracias, Chocoreu Tesia. Pues, Quiero sí, adelante, un maestra. segundo nada más para agradecerle al joven creo que es un joven, pero si no es de edad, es de espíritu, de Cortázar, Guanajuato, nos comenta que hasta el segundo lunes de noviembre que se celebra ahí lo del Día de Muertos. En la tribu Yaqui es todo el mes de noviembre para los adultos casados por la iglesia y tradicional y quienes no pudieron colocar un tapanco, llevan fruta, llevan agua, llevan café al panteón. Y también después de que se desocupan los maestros y las cantoras, llevan los rezos o responsos que les llaman ahí mismo en el panteón. Por alguna circunstancia no pudieron montar un tapanco y ofrecer los alimentos a sus ánimas. Y otro detalle importante, perdón, es que ellos en la cuaresma, cuando se dan las 3 corridas de los fariseos o chapayecas, se tira la gloria, que vienen siendo pedazos de flores que ya se usaron en una fiesta, se recogen y se llevan al panteón también para que los difuntos tengan un poquito de gloria de ese año. Entonces, como dice el maestro, son manifestaciones culturales pues que engrandecen y conservan a través de muchos años todas estas prácticas y que invitamos a que pregunten, a que conozcan y a que difundamos, porque el Día de Muertos no solamente es en Michoacán, se ampara con todas esas manifestaciones, no solamente de ahí, sino de todo el país, porque en todo el país las tenemos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer aprender de ustedes. Gracias por acompañarnos y gracias a Culturas Populares por abrir este espacio para conocer un poco más de acá del norte, de sus tradiciones, de los pueblos originarios, del pueblo yaqui, del pueblo yoreme, de su lucha, su tradición, su resistencia. Muchas gracias.